Buenas tardes a todos los presentes. Tenemos más de 30 asistentes en esta nueva sesión de los seminarios Industrial UCN Chile. Bienvenidos a todos. Hoy es nuestra edición número 12 de este año 2020 y hoy día tenemos el privilegio, ¿cierto?, de que nos acompañe el doctor Julio Londoño. El profesor Londoño es doctor en Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle, ubicada en Cali, Colombia. Él actualmente trabaja en la Escuela de Ingeniería Industrial de la misma universidad y sus temas de investigación principalmente se relacionan con optimización de la cadena de suministro, inventario y ruteo de vehículos. Él también, ¿cierto?, desarrolla trabajos como consultor en estas mismas áreas. Bienvenido, Julio. Un placer tenerte con nosotros. Así que con esto, ¿cierto? Te permito, te doy la palabra, ¿cierto?, para que nos puedas contar sobre tu investigación y puedas compartir, ¿cierto? Puedes compartir ya pantalla y contarnos al respecto. Hola, muy buenos días a todos. Para mí es un gran honor el estar aquí con todo el grupo en este trabajo que es muy interesante. La verdad, conozco hace un par de años al profesor Pablo Miranda y pues he venido compartiendo con él en diferentes escenarios y bueno, muy gustoso de la invitación que él me ha hecho a participar en este grupo de compartires de experiencias, de saberes, de conocimientos. Como dice el profesor Hernán, yo soy ingeniero industrial, egresado de la Universidad del Valle. Estoy en la docencia alrededor desde el año 2003, estamos hablando de unos 17 años. Y estoy trabajando con la Universidad del Valle desde el año 2006. Y bueno, este año finalmente pude terminar mi doctorado en Ingeniería Industrial. Y vengo a compartirles pues esta experiencia de mi tema de investigación doctoral. Voy a apagar la cámara pues en aras de mejorar la transmisión de la voz. Y bueno, estaré dispuesto pues al finalizar la presentación, atender gustosamente cualquier inquietud que haya allí al respecto. Bueno, les voy a comentar el problema que ha sido objeto de mi investigación en los últimos 4 años. Este problema está relacionado con el ruteo de vehículos, con bajauls, o sea, que integra la recolección después de la entrega y además las consideraciones de inventarios. Y dado que está integrada la recolección, pues hace que la cadena de suministro se convierta en una cadena de ciclo cerrado. Y particularmente lo que se retorna se conocen como los ítems de transporte retornables, de los cuales estaré hablando más adelante. La agenda de la presentación es una introducción al problema de investigación, 2 objetivos particulares que trabajé. Uno, la caracterización de este problema, el closed loop y RPB, que es cadena de suministro de ciclo cerrado con bajol. Formulaciones matemáticas para esto, algunos resultados y unas breves conclusiones. Esperaría pues que el tiempo me permita compartir lo que más pueda. Bueno, básicamente aquí tienen ustedes lo que se conoce una cadena de suministro. Tenemos un conjunto de clientes que requiere ser abastecido, centro de distribución de donde se envía producto a los clientes, un fabricante y proveedores de materias primas. Existe un flujo hacia adelante de materias primas, hacia la fábrica, de la fábrica al centro de distribución y luego un proceso
de distribución a múltiples clientes. Algunos conocemos este problema de distribución como el ruteo de la última milla o el conocido problema de ruteo de vehículos BRP. Y tenemos también la posibilidad de hacer un flujo inverso para los retornos desde los clientes al centro de distribución y del centro de distribución a la fábrica. Y básicamente en este contexto que está marcado allí, aparece la investigación, la cual está inspirado en una industria panificadora que debe planear para un horizonte de una semana el abastecimiento en cadenas de mercado. Este abastecimiento es llevado en unas canastillas plásticas. El producto es dejado allí en las canastillas y luego posteriormente que la demanda ha ocurrido, las canastillas deben retornar. Particularmente, pues como en muchas compañías, es claro que estamos más preocupados por la venta, pero este proceso de logística inversa es un proceso que nadie lo tiene formalmente, o muy pocas compañías lo tienen formalmente establecido. Entonces, el resultado es que las canastillas, estos ítems de transporte retornables, finalmente terminan siendo utilizados en otras situaciones y no para unas nuevas distribuciones. Entonces, la angustia de la gente de logística en esta compañía es que cuando van a hacer una nueva distribución, no tienen estos elementos de transporte para hacer un nuevo despacho. Y esto les implica que tengan que utilizar nuevas canastillas y luego viene la mortificación de retirar desde las instalaciones de los clientes las canastillas porque hay que pagarle un flete aparte. Bueno, hay muchas razones. Bueno, particularmente cómo funciona de manera tradicional una cadena de suministro. Entonces, en la cadena de suministro los clientes normalmente revisan el nivel de sus inventarios, deciden la cantidad de producto que deben reabastecerse y emiten órdenes. Y por su parte, los proveedores deciden si fabrican o compran el producto, recogen los pedidos, hacen la tarea de picking, cargan los vehículos, programan los vehículos y hacen las entregas. En la parte de las decisiones de los clientes, pues se utilizan políticas comunes como order up to level, que es llegar hasta un máximo nivel, ¿sí? O decisiones de máximo nivel. Y tener decisiones como de tener siempre inventarios positivos o permitir que hayan ventas perdidas o pedidos pendientes. Total que, como lo menciona Vidal en su libro en el 2010, esto genera un desbalanceo en los inventarios, altos costos y un pobre nivel de servicio. Por su parte, pues el problema de la distribución es un problema conocido básicamente como en su forma básica, cuando uno tiene capacidad, el problema del agente viajero, por su nombre en inglés, el Travel and Salesman Problem, o el problema del agente viajero abierto, el OpenTSP, o el múltiple problema del agente viajero MTSP. Cuando hay consideraciones de capacidad, entonces ya el problema cambia a ser un CBRP. Cuando existen ventanas de tiempo, es el BRPTW. Y cuando existen las entregas y las recogidas de manera simultánea, el problema se llama BRSDP. Y finalmente, el que nos involucra a nosotros es el ruteo de vehículos con entregas primero y recogidas posteriores, tipo backhaul, que es el BRPB. Según Christophers, en el 76, ellos mencionan que estas prácticas generan un inadecuado uso de la flota de vehículos, altos costos y también bajo nivel de servicio. Total, que estas decisiones se integraron para hacer lo que se conoce como el Inventory Routing Problem, y más o menos desde el año 1984, Verruen y Zipkin, Drow, Ball, Golden han trabajado en este problema,
que consiste en tomar decisiones conjuntas para determinar el nivel del inventario y las rutas de los vehículos. Se busca entonces en el IRP minimizar el costo total de transporte y el de mantener los inventarios mientras se satisfacen las demandas de los clientes. Una definición propuesta por Campbell en 1998. El IRP entonces está definido como un problema que está se puede ver como un grafo, ¿sí? Donde existen vértices y arcos, donde los vértices son los nodos, que es el conjunto de clientes, incluido el depósito, y los arcos son las líneas que unen, o los caminos que unen todas las rutas entre los clientes y el proveedor. En esta gráfica, pues esta es una gráfica, una representación clásica de lo que se hace en las compañías normalmente en la distribución de productos, que es todos los días visitar a sus clientes a llevarles el abastecimiento. Pero cuando se mira el problema integrado, entonces en un día se llevará una parte del producto e incluso se abastecerá un poco más para que en el segundo día no se visiten algunos clientes, se ahorra un costo de transporte y vamos a tener productos en inventarios. Como pueden ver, eran 1000 unidades, se llevaron 2000, entonces al segundo día no se lleva producto y por lo tanto quedan productos en inventarios y entonces aparece aquí el costo de mantener los inventarios en conflicto con el costo de transporte, porque ya aquí no se hace el costo, no se hace la visita al cliente. Entonces, al integrarse, se espera que estas decisiones conjuntas den un mejor desempeño y esa es la visión que permite reducir los sobrecostos por decisiones individuales, haciendo esto un proceso integrado. Por otro lado, tenemos un concepto básico que es la sostenibilidad. Aunque se ha trabajado mucho el tema de la logística inversa y la cadena de suministro cerrado, donde pues lo que hay son procesos de fabricación, distribución, cliente y un proceso de devolución para recuperar productos o materias primas o para su disposición final. Poco se ha hablado del tema de los ítems de transportes retornables, los cuales son una respuesta sostenible. Los ítems de transporte retornables son las estivas, los tanques, los cilindros, tambores, canastillas, utilizadas para el transporte de los productos y que básicamente lo que están haciendo es sustituir el empaque desechable. Entonces, por eso está enmarcado en el concepto de la sostenibilidad. Los RTI son de abundante uso en la industria para los productos y los tenemos aquí para hacer almacenamiento, para hacer distribución, para hacer exhibición y contribuyen a la distribución sostenible de los productos, como lo mencionan Sarkar y otros autores. En Arla Foods se reportaron pérdidas anuales de RTI por más de 2 millones de euros y en la industria de gas envasado se presentan pérdidas como lo menciona Mason Chow y el Chama. Y por otro lado, el retorno de los RTI dicen que es un problema de logística inversa. Y esto fue mencionado en 1995. Y aún en el 2017, Glock menciona que todavía es necesario que se haga un manejo adecuado de la gestión de recursos. Entonces estábamos en este tema de las decisiones de inventarios, las decisiones de los clientes y el tema de la sostenibilidad. Entonces la idea es integrar a las decisiones de Inventory Routing Problem, integrar el concepto de sostenibilidad y este es el problema que hemos considerado en esta investigación. Pues ya que el Inventory Routing Problem es un problema bastante tratado y la sostenibilidad
es algo que se está haciendo también de finales de la década de los 80, pero no se habían integrado. Y entonces la idea es que realmente la sostenibilidad se pueda dar si se integra adecuadamente al problema del Inventory Routing Problem. Esta situación pues nos hizo pensar ¿y cómo se va a hacer? ¿Cuál sería el impacto de integrar estas decisiones? ¿Cuáles serían los beneficios para la compañía? Y entonces, el problema formalmente entonces lo definíamos como determinar la cantidad de producto a entregar a cada cliente, la cantidad de RTIs, o sea, los ítems de transporte retornables a retirar desde cada cliente, determinar el vehículo que visitará a los clientes para hacer las entregas de producto y las recogidas de los RTIs, la secuencia en que los clientes serán visitados y con el objetivo de minimizar los costos logísticos. Entonces, dado que tradicionalmente se estaba haciendo la tarea de llevar los productos en el IRP, ya la situación cambia y entonces no solamente vamos a entregar, sino que aparece aquí el puntico verde como una operación de logística sostenible y entonces ya habría que hacer el retiro, considerar la decisión de retirar de estos clientes los ítems de transporte retornables. Entonces, yo estoy introduciendo una anotación aquí pequeña porque de color azul estoy representando los clientes a los que se van a hacer una entrega y de color verde los clientes a los que se va a hacer una recogida. Sin embargo, pueden existir clientes donde se haga la recolección, el retiro de los RTIs y la entrega, y entonces estos nodos aparecen como con dos etiquetas, etiqueta de entrega y etiqueta de retiro. Y esto pues hace que mi cadena sea considerada una cadena de suministro de ciclo cerrado. Consideraciones que hay que tener entonces en este problema: se incurre en un costo de transporte cuando se visita un cliente para hacer una entrega de producto terminado o un retiro de un RTI. Se incurre en un costo de mantenimiento de inventarios por cada unidad de producto en inventario en un cliente. El proveedor también se puede considerar, o sea, yo también puedo considerar los inventarios en el proveedor. Y se considera un costo de mantener inventarios, o llamémoslo así, penalización por cada unidad de RTIs no retirado en las instalaciones de los clientes. La situación aquí es que la cadena puede ser integrada, y si es integrada verticalmente, pues mis clientes son miembros de mi cadena, pero si no está integrada verticalmente, los clientes pertenecen a otras organizaciones, y pues allí yo pensaría que uno no debería hablar costo de mantener inventarios, sino que el cliente estaría pensando en penalizar mi compañía por no retirarle oportunamente estos elementos que le están generando una incomodidad, que le están generando una ocupación de espacio y finalmente pues el compromiso de administrar un inventario que no le pertenece. Es colocar la seguridad, y si se pierden o se extravían algunos elementos o se dañan, pues casi que yo no, como proveedor, no tendría de alguna manera ir a exigir nada si no pagase yo por el uso de ese espacio en las instalaciones de mi cliente. Por eso se puede llamar como una penalización o se puede llamar como un costo de mantener inventario. Bueno, entonces, para nosotros entender este problema, trabajamos en algo que era la categorización, y era ver, y entonces este problema particularmente, cómo puede ocurrir, cómo puede darse. Y para esto, entonces hicimos una revisión de la literatura. Partimos con revisar a
a Anderson en el 2010 y Coelho en el 2013, quien fue quien había hecho la última revisión, y encontramos que ellos clasifican el IRP únicamente basado en unos criterios: el horizonte de tiempo, la estructura, el ruteo si era directo o no, la política de inventarios, las decisiones de inventario que fueran ventas perdidas o pedidos pendientes, si la flota era homogénea, heterogénea o ilimitada, y el tamaño de la flota. Y por otro lado, se hizo la revisión del BRP en el 2015 y una revisión del Rich BRP, y con esta revisión pues encontramos que los problemas están clasificados no por criterios sino por características. Una de ellas era el tipo de estudio, otro eran las características del escenario, el otro las características físicas del problema y las características de la información y las características de los datos. Aquí entonces nosotros decidimos vincular las características del escenario y las características físicas a la taxonomía del IRP. Para eso se revisaron 181 artículos del 2013 al 2019 y con esto se presenta una propuesta de taxonomía más amplia que incluye las características de los escenarios y las características físicas del problema. En esta taxonomía pues se incluyen asuntos como la división de la carga, el tipo de demanda que hay, si es determinístico o estocástico o desconocida, las políticas y las decisiones de inventarios, la determinación del servicio en el sitio en términos de tiempo de la espera para el servicio, si se consideraban las ventanas de tiempo suaves o duras, el periodo de planeación, se encontraron que eran de un solo periodo, múltiples periodos, periódico, cíclico, el tipo de operación, de recogida y entrega, de recogida y entrega simultánea, de recogida o entrega, o la operación tipo bajol. Y en las características del problema encontramos si se hablaba de un solo producto, de múltiples productos, qué tipos de productos. Entre ellos encontramos que únicamente 3 publicaciones hablaban de los ítems de transporte retornables. La mayoría, en su manera inicial, sus investigaciones estuvieron en la industria petroquímica. La estructura de la red, si era uno a uno, uno a muchos, mucho a muchos, múltiples etapas. El número de depósitos, si era un solo depósito o múltiples depósitos. Las ventanas de tiempo, el tipo de transporte. Aquí no coloqué el transporte aéreo porque en el IRP no aparece ninguna investigación de transporte aéreo. Sí aparece terrestre, marítimo y la mezcla de terrestre con marítimo. La estructura de si el vehículo es compartamentalizado o no, el número de vehículos, la capacidad de los vehículos, si es con capacidad limitada o capacidad ilimitada. Particularmente estos problemas se están mirando otro tipo de restricciones. El tipo de vehículos, si flota toda igualita, homogénea o heterogénea. El cálculo de los tiempos de viaje. La manera en cómo se costean los transportes, la manera en cómo se costean los inventarios, si el problema era de un solo objetivo o de múltiples objetivos, el tipo de función objetivo, si era basada en costos o en otro objetivo, y cosas particulares, que eso queda muy amplio, que era cómo eran las funciones, objetivos y las restricciones, si manejaban emisiones contaminantes, si era un problema de salud, si miraban riesgos, la localización, la producción, reembarque, ciclos cerrados o cualquier otra función objetivo que apareciese allí. Entonces, dado lo anterior, nos pusimos a mirar, bueno, ok, el problema de la distribución, en su mayoría está problema de transporte terrestre, y entonces nos enfocamos allí en estudiar el transporte terrestre. Con esa configuración partimos para mirar si la cadena era de múltiples depósitos o de un solo depósito.
Y si era de un solo depósito, esta podría ser con distribución de 1 a 1 o de muchos a muchos. Y si era de múltiples depósitos, era de muchos a muchos. En el problema 1 a 1 era un solo vehículo, pero en el problema de unos a muchos era un solo vehículo, múltiples vehículos o flota ilimitada, y de muchos a muchos, múltiples vehículos o flota ilimitada, no se considera pues que hubiese un solo vehículo. La flota podía ser capacitada o no capacitada, y podía ser, si es capacitada, homogénea o heterogénea, y podría ser compartimentada o no, y podría llevarse un solo producto o múltiples productos, considerarse las ventanas de tiempo, los tiempos de transporte, si el problema era de múltiples objetivos o de un solo objetivo, y finalmente si habría que hacer la recolección de RTIs. Y por el otro lado, pues partimos con los posibles escenarios, que el escenario fuera determinístico o estocástico, que el horizonte de planeación fuera un solo periodo, fuera periódico, múltiples periodos o cíclico, que la gestión de inventario se hiciera hasta un máximo nivel o order up to level, como se conoce, ventas perdidas o pedidos pendientes, los tiempos podrían ser determinísticos, dependiente del tiempo, dependiente del vehículo, estocásticos, desconocidos, si se podría dividir la carga o no, y considerar que las ventanas de tiempo fueran suaves, duras, o una mezcla de estas ventanas de tiempo. Entonces, las dos posibles configuraciones de los escenarios y de las configuraciones físicas del problema nos permitieron generar una gran cantidad de posibles problemas de investigación. Entonces, una nueva opción, como el ejemplo aquí está, que sea un solo depósito, que la estructura fuera uno a muchos, múltiples vehículos, capacitado, tiempo de viaje determinístico, las ventanas de tiempo consideradas únicamente en los clientes, número de productos que fueran múltiples, que los vehículos sean una flota homogénea, un solo objetivo, la demanda sea considerada determinística, que fuera un horizonte de planeación de múltiples periodos, con una política de inventarios de ordenar hasta un nivel, considerando en decisiones de inventario ventas perdidas, que el problema fuera determinístico, que la división de la carga no fuera permitida, y en ventana de tiempos que hubieran ventanas de tiempo duras y suaves. Y todo esto con la recolección tipo Bauhaus de RTIs. Entonces, como pueden ver, este problema nuevo de investigación que ya ocurre en las empresas nos genera un panorama muy amplio de posibles temas de investigación, tópicos de investigación. Entonces, como conclusión de este primer objetivo, se propone una extensión para el IRP que integra las decisiones de recolección tipo Bauhaus de los RTIs. Esta integración hace que la cadena sea de ciclo cerrado, se puede hacer un mejor control de los RTIs, debido a que de manera formal se incluye la gestión de los RTIs en la toma de decisiones. La inclusión de los costos por mantener RTI se presentó en 2 artículos y su forma de calcular no es discutida. Por lo tanto, se espera que el costo se empiece a considerar en las decisiones de recolección, y la revisión de la literatura nos mostró que un cliente puede ser considerado como un nodo de entrega o un nodo de recogida o ambos, y estos cambios de estatus implican dificultades en la modelación y también un incremento en la complejidad de la solución. Producto de este objetivo, pues hay un artículo sometido en la revista OR Spectrum. Y luego nos propusimos colocarnos en la tarea de resolver el problema que estamos planteando. Como hay muchos problemas, básicamente trabajamos en 3. Ahora les comento cuáles son. Y para esto introducimos una notación básica. C sub IJ es el costo de transporte que hay entre los nodos de la cadena de suministro. H1 es el costo de mantener una unidad de producto terminado en inventario.
GSUI es el costo que se incurre por mantener una unidad de RTI en el cliente. La demanda del cliente puede ser de entrega de productos o de retiro de RTIs. Se puede considerar una capacidad de almacenamiento de producto terminado en el cliente. Se considera una capacidad de producto fabricado o disponible en el proveedor. Y los vehículos pueden tener una capacidad que puede ser diferente o puede ser homogénea. Los modelos matemáticos que se propusieron fue básicamente el problema para un solo periodo, que fuera determinístico, con flota homogénea, que los clientes fueran line haul o backhaul, que se permite la entrega o la recolección opcional, costos por no entregar y por no recoger, no se consideraron ventanas de tiempo y la función objetiva fuera minimizar los costos totales. En el modelo periódico, pues se consideró que el modelo fuera determinístico, un solo vehículo, múltiples periodos, que los clientes fueran de entrega y recogida, line haul backhaul, que la entrega debería ser satisfecha, que hay un costo de mantener y un costo por no recoger los RTIs, y la función objetivo es de minimizar los costos totales. Y finalmente se consideró un último problema, el problema determinístico, con múltiples vehículos y múltiples periodos. Los clientes igual son line haul backhaul, la demanda de entrega y de retiro debe ser satisfecha, los costos de mantener y los costos de no recoger existen, se consideran y hay una función objetivo que es minimizar los costos totales. Bueno, de este primero que estoy mencionando, este trabajo dio una publicación en la revista Top. Esta publicación salió en mayo, fue aceptado y resuelve el problema para grandes instancias utilizando un algoritmo que se llama, que integra la búsqueda local iterada, el ILS, con una estrategia para el método de los ahorros que es de sesgo aleatorizado. El problema entonces básicamente es esto. Tengo un conjunto de clientes etiquetados ya. Los de color azul corresponden a los clientes line haul. Los de color verde corresponden a los clientes backhaul a los cuales se va a hacer un retiro. Y aquí aparece pues el depósito. Básicamente hay que definir cuáles clientes se visitan para entrega, cuáles son los clientes que se visitan para el retiro de los RTIs y la secuencia en que estos se van a visitar. Entonces, el horizonte de planeación de un solo periodo, los clientes tienen demandas conocidas de entrega o de retiro. Las demandas de entrega son en RTIs con producto y retiro de RTIs vacíos. Existe una flota de vehículo capacitada y los retiros solo pueden hacerse si el vehículo se encuentra vacío. Es decir, que se han realizado todas las entregas programadas. Las entregas y los retiros son opcionales, es decir, la decisión de visitar al cliente es posible que no sea mandatoria y se incurre en un costo por cada unidad de producto no servido, o sea, por cada demanda no atendida, y un costo por cada RTI no retirado. Y pues tenemos un supuesto fundamental que un RTI con producto terminado o vacío ocupa el mismo espacio. Consideraciones de RTIs colapsibles o que ocupen menos volumen cuando están desocupados también se podrían tener, pero en este caso pues se estima que ocupan el mismo espacio volumétrico. Entonces, mi tema es definir cómo se va a hacer la entrega, luego definir cómo va a ser la conexión entre los nodos donde se entrega hacia los nodos donde se va a hacer la recolección, y luego definir cómo va a ser este proceso de logística de retorno. Ustedes podrán observar
que existen algunos clientes que no fueron visitados para el retiro de los RTIs, como el nodo 4 y el nodo 12, y posiblemente este cliente tampoco pudo haber sido visitado. Estas decisiones pues son, por ejemplo, en el primer caso podría darse que por estar muy lejanos de estos, sería muy costoso venir aquí a entregar. Y en este caso, a pesar de que está cerca, no le retira porque sencillamente con lo que está recogiendo aquí, ocupa la capacidad del vehículo y no tiene capacidad para hacer el retiro. Y pues este vehículo que viene en esta ruta pues no va a venir hasta acá a retirar los productos, y es posible que aquí por términos de costos, por estar tan alejado, no le haga el suministro. Entonces, el modelo matemático, pues no lo voy a detallar mucho, considera básicamente los costos relacionados con la demanda no satisfecha, los costos asociados con los RTIs no retirados del cliente y los costos de transporte a lo largo de cada ruta para cada vehículo. Las restricciones de visita a cada cliente, que la decisión de visitar sea menor o igual que 1, tanto para los clientes de entrega como para los de retiro de RTIs, y cada vehículo debe llegar y salir del proveedor tan solo una vez, por eso está obligatoriamente igual a 1. Esta expresión de abajo está considerando que el vehículo pueda o le permite salir únicamente a hacer retiro. Que haya flujo a través de cada cliente que se visite, o sea que para que pueda haber flujo, la decisión del cliente indica que debió haber sido visitado, tanto para un nodo de entrega como para un nodo de recogida por cada vehículo. Y se garantiza además una integralidad de que si se llega en un vehículo, se salga en el mismo vehículo, porque puede hacer un cambio de vehículo y eso en algunos problemas de flota heterogénea pues no podría darse. En flota homogénea no habría problema, pero en la heterogénea sí es necesario que salga en el mismo vehículo que entró. Restricciones: que solamente haya flujo hacia un nodo que sea de entrega o recogida. Significa que solamente puede llegar un solo vehículo y como máximo un nodo, y pues obviamente si no se visita esta desigualdad se cumple. La continuidad en un arco particularmente que está enlazando en el mismo vehículo, como este recorrido, el arco rojo se ve vacío, lo que está mostrando es que es necesario que haya una continuidad, o sea que si se llega en ese vehículo, se salga del arco en el mismo vehículo. Estas restricciones están asegurando que la capacidad de los vehículos no sea excedida en cada una de las rutas de entrega y recolección. Esta restricción garantiza que no se exceda el inventario del proveedor, el inventario disponible del proveedor, y básicamente estas últimas, que son muy conocidas y que mostraron una gran limitación para resolver problemas de gran tamaño, son las conocidas del modelo MTZ, que se integraron para eliminar subtours. Bueno, para resolver este problema y poder mirar sus características de la solución, se utilizaron unas instancias propuestas por EIL, las cuales fueron adaptadas por Todd y Vigo para el problema del BRPV, para el problema del ruteo de vehículos con bajo. El modelo se escribió en AMPOL y se solucionó con el solver de Gurobi en el servidor de NeoServer.
Con esta formulación se resolvieron los problemas para las instancias de 22, 23, 30 y 33 nodos. Instancias mayores no se pudieron resolver, como les comentaba, relacionado a las restricciones de eliminación de subtours que hacen que la capacidad de estos problemas sea únicamente para instancias muy pequeñas. Cuando se colocó una penalización por no entregar de un valor de 0.66, en estas instancias se garantiza que todos los clientes Line Hold son visitados, es decir, que se atiende toda la demanda. Y asumiendo que se visitaban todos, entonces se estableció la penalización por los no retiros de los RTIs y se evaluaron valores de 0.66 como alto, 0.33, 0.16 y 0.06 como muy bajo. Igual con 0.66 se visitaron todos los clientes para hacer el retiro de los RTIs y el problema quedó igualito a un BRPB, lo cual nos sirve como base para compararnos con las instancias de la literatura que fueron presentadas por Toy Vigo. Cuando se reduce la penalización a estos valores de aquí, entonces la recolección resulta opcional y el modelo establece los clientes que no se visitan minimizando el costo total. Entonces aquí aparece pues el conflicto, el trade-off que hay entre el costo de visitar a un cliente, el costo de transporte y el costo de mantener inventarios o penalización como le hemos llamado. Aunque esto no se ve muy bien, lo que voy a mostrar acá fue que se ejecutaron las instancias propuestas de IL para 22 clientes hasta 33 clientes y en un porcentaje de clientes Line Hold de 50, 66 y 80. Entonces aquí están los clientes que fueron Line Hold y los clientes que fueron bajo hold, la demanda de los bajo hold, las penalizaciones y pues aquí un informe de costos. Lo que mostró fue que para 0.66 pues todos los clientes fueron visitados. El costo que se obtiene el mismo en la literatura, sería obvio no lograrlo con un modelo matemático y la demanda no servida y los clientes servidos son cero en todos los casos. Pero, bueno, para la instancia 22 no pasó nada, 22 clientes todos son visitados para entrega y todos para retiro, pero para otras instancias ya empezaron a aparecer los clientes no servidos y cómo cambia el costo total debido a la penalización que se incurre por no retirarle los RTIs. Y pues se muestra cómo entonces empiezan a cambiar los costos con respecto al caso donde se visitan todos los clientes para entrega y retiro. Bueno, este ejercicio lo resolvimos de manera independiente, considerando la entrega por un lado y la programación de la entrega por un lado y la programación de los retiros por el otro. Y pues obviamente se muestra que la integración pues nos genera una reducción de los costos. Esto se hizo para 3 instancias básicas. Luego, posteriormente, hicimos un análisis de sensibilidad para ver qué pasaba con los cambios, con cambio en el parámetro de costo de mantener, viendo las penalidades y cómo se empiezan a reducir los costos. Por ejemplo, cuando la penalidad es muy baja, pues hay unas reducciones en los costos hasta de un 26%, frente al óptimo, que nos da la instancia donde se entrega y se entregan y se retiran todos los ítems. O sea, la demanda se cumple totalmente y la recolección se hace totalmente. Pero cuando se considera la recolección opcional, pues aparecen importantes ahorros allí en los costos. Luego se hizo un cambio en el parámetro de los costos de transporte. Básicamente es porque se suponía que el costo de transporte de entrega por el vehículo y cargado es un costo diferente al
costo del vehículo totalmente vacío o cuando viene con carga de retorno, que es los RTIs, que básicamente pues tienen muy poco peso. Entonces se cambiaron los factores de estar todos igualitos a un porcentaje para el vehículo semicargado y un porcentaje para el vehículo vacío, y se miraron pues también otros factores para afectar el costo. Lo que muestra allí es que evidentemente pues considerar esto hace que los costos de transporte se reduzcan, y obviamente la forma en que se hace la programación va a cambiar. Aquí pueden ver pues cómo aparece incluso la situación de no hacer recolección, no hacer retiro de ítems en este caso. Y pues las gráficas muestran, aunque no se ve muy claro, particularmente en esta parte superior de acá, que la configuración o la forma en que se iba a hacer la distribución no es la misma, pues porque se dejan clientes de visitar. Por lo tanto, para la misma instancia, con diferentes factores de costo en el transporte y diferentes penalizaciones, los resultados de costos son diferentes. Esto nos invita a pensar que en las cadenas de suministro tienen que definirse muy bien los costos de transporte y tienen que definir muy bien los costos de mantener inventarios, ya que ahí existe una oportunidad de optimización bastante grande, reflejada aquí en este ahorro o reducción del costo de alrededor de un 31% para esta instancia, por ejemplo. Ahora bien, como el problema solamente pudo ser resuelto para una instancia de 33 nodos, lo que lo hace, pues, para casos reales, pues demasiado poquito, ¿sí? Entonces se implementó el algoritmo para hacerlo para periodos mayores. Y entonces este algoritmo considera que se tiene una solución inicial generada con el método de los ahorros, y a esa solución se le aplica un método de búsqueda local para mejorar y un procedimiento de memoria hash table. Ya les comentaré más adelante qué es este proceso de memoria. Y luego, esta solución inicial entra en un metaheurístico que es el ILS, el de búsqueda local iterada. Se repite este proceso hasta que haya sido cumplida una cantidad de tiempo, una cantidad de iteraciones. El algoritmo lo que busca es explorar nuevos espacios de solución, y luego ese proceso lo hace destruyendo parcialmente la solución y reconstruyéndola nuevamente mediante el método de los ahorros sesgado y aleatorizado, y un procedimiento para reconstrucción de rutas. Cada vez que hacemos una iteración, obtenemos una nueva ruta factible, una nueva solución factible, y esta solución pues se le aplica el proceso de búsqueda local buscando mejorarla, y nuevamente se utiliza el procedimiento de memoria hash table. En esta metodología utilizamos tres conceptos básicos para la solución inicial, que es construir una lista de ahorros sesgadas. Esta lista de ahorros tiene el tradicional costo de los ahorros propuesto por Clark and Wright, y eso se aplica a los arcos line haul. Ya. Tengo los ahorros en los arcos backhaul y los ahorros en los arcos interface. Y la lista de ahorros sesgada se afecta con el parámetro, con una distribución de probabilidad geométrica que me permite que cada vez que se hace una iteración, no se seleccione el ahorro, sino que se haga de manera probabilística. No se selecciona el mayor ahorro, sino que se hace de manera probabilística. Esta solución parte de hacer una solución dummy,
donde todos los clientes son visitados directamente desde el depósito. Esto es infactible, pero luego viene un proceso de unión de rutas con cada una de las estrategias de ahorro presentadas en la diapositiva anterior. Y luego la posibilidad de, con el proceso de unión de rutas de Dave y Bodin, hacer la unión de rutas. Entonces, básicamente nos preguntamos si unir la ruta es menor que pagar la penalización por no unirla, y si es así, pues el algoritmo lo que hace es rompe estos arcos y hace la conexión y las dos rutas las convierte en una. Y a esta solución se le aplican los procesos de búsqueda local para mejorar. ¿Cuáles procesos? El 2OPT, inserción de nodos y barridos. Aquí hay una muestra pues, de cómo se hicieron los intercambios entre nodos, line haul. La mejor solución se guarda en esto de que las mejores soluciones se guardan en memoria y no haya que hacer procesos. Se hace intercambios de búsqueda local entre nodos. Haul, y lo mismo se hace con los line haul, y se hacen intercambios de nodos entre rutas. Básicamente un nodo de una ruta se pasa a otra, se verifica la factibilidad. Y finalmente se hace el 2OPT y se guarda la mejor solución en la tabla hash. Luego se aplica el criterio de búsqueda local iterada. Voy a pasar esto rápido porque básicamente lo que se busca es esta solución inicial, mejorarla. Entonces el procedimiento consiste en y reconstruirla. Observen que hay un cambio, el nodo que estaba aquí marcado en la ruta intermedia pasa a ser a la ruta del lado izquierdo. Y a esta solución se le aplica nuevamente el procedimiento de búsqueda local hasta que se obtiene una mejor solución. En este proceso de solución, pues es necesario corregir las infactibilidades y se recurre a un operador que es el RCO. Básicamente lo que hace es corregir las infactibilidades. Y luego se determina mediante un criterio de aceptación si esta solución se acepta o no. No voy a pasar aquí, pero si la solución se acepta, se reemplaza la solución base por la nueva solución y esto se hace iterativamente hasta que acaba el proceso. Luego de hacer todas esas iteraciones, se calculó el parámetro alfa, que básicamente lo que busca es cuáles son los mejores valores para obtener mejores resultados, y aquí están mis resultados. Frente a las instancias propuestas de literatura, solamente en estas instancias, dado que es un algoritmo absolutamente diferente, tuvimos unos gaps de 0.1 y 0.5%, que realmente podrían considerarse aceptables. Aquí está pues básicamente que los tiempos como conclusión, que los tiempos de computación fueron realmente bajos, inferiores a 5 minutos, y la calidad de las soluciones para la hipótesis conocida fue aceptable. El gap fue alrededor del 5% y el coeficiente de variación pues realmente fue bajo, fue alrededor del 3.6%. Entonces básicamente lo que hicimos en este trabajo, ya para concluir, fue, y pasar a preguntas, fue desarrollar un problema que integra la recolección con las entregas en un ambiente de gestión de inventarios, y en el cual se demostró que se pueden obtener importantes ahorros en la integración de la cadena de suministro. Voy a dejar allí y pues quedo pendiente de hacer preguntas, de responder preguntas, dado que mi tiempo ha terminado. Muchas gracias, Hernán. Me disculpan que me estaba pasando un poquito y haya tenido que No, muy bien. un poquito rápido. Bueno, muchas gracias, Julio. Me gustó harto el tema. Tiene Entonces, ahora este tema de la sostenibilidad. Así que esto de hacerse cargo, ¿cierto?, de
de cómo se termina de usar el producto y incorporarlo en la cadena de suministro, ¿cierto? Algo relevante, especialmente hoy. ¿Cómo tú ves, y aquí aprovecho de hacerte la pregunta al tiro, ¿cómo ves tú la perspectiva de que la empresa incorporen estas prácticas en términos de los costos, al menos? Uno pensaría que es bastante más costoso estarse devolviendo siempre. ¿Cuánto más costoso es poder hacer esa operación, al menos desde la experiencia que tienes tú? Bueno, aquí hay dos cosas. El primer comentario que se hace es el comentario que uno desde el punto de vista investigador se hace. ¿Cómo hacemos para que nuestros empresarios llamen a las universidades y vengan, implementen acá? Sobre todo en nuestras economías de América Latina, que el empresario está por allá resolviendo su problema y la academia está haciendo investigación. Entonces, lo primero es, ¿cómo hacer para que esto ocurra? Segundo, son muy pocos los casos, por lo menos que yo tengo documentados, casi que inexistentes en mi país, no sea América Latina, donde realmente se esté haciendo la práctica de implementar el IRP. Y entonces, primero hay que implementar IRP y luego pensar en implementar el IRPB. Entonces, allí hay como que una brecha, un gap bastante grande entre la empresa y la investigación. Sin embargo, pues los resultados mostraron que realmente hay una reducción importante de costos. No mostré unas cifras allí, pero en Europa compañías han demostrado pérdidas alrededor del 10% y hasta de un 15% del valor de sus inventarios en RTIs. O sea que es una cifra considerable. Y adicionalmente lo que comentaba, y es que las compañías tienen problemas grandes cuando van a hacer una nueva distribución porque no tienen los RTIs. Lo conozco particularmente aquí de los ingenios del Cauca. Ellos tienen un RTI que son unos sacos para empacar azúcar por toneladas. Una bolsa de tela muy resistente, pero vale dinero. Y ellos tienen que recuperarla, pero pues nadie, o sea, transportan eso en una tractomula, es un vehículo muy grande, y luego nadie hace el ruteo para recuperarlo. Y luego cada vez que van a hacer una distribución, pues son bolsas importadas que cuestan mucho dinero. Entonces, aquí hay un ahorro importante en los costos, tanto de transporte como de el mantenimiento de los inventarios. Bien, ok, me parece. Gracias, Julio. Si la audiencia todavía, si es que tiene alguna pregunta, todavía podemos usar unos minutitos. No te escuchamos, Pablo, no está activado tu micrófono. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, gracias Julio por compartir con nosotros tu investigación, muy entretenido, muy interesante. Voy a hacer una pregunta bien breve para no dilatarnos mucho. A ver, en muchos casos tú podrías desocupar parcialmente un camión y empezar a recoger a mitad de camino. No siempre se puede, porque si es un residuo antigénico, alguna contaminación cruzada, me imagino que sí. Pero si se pudiera, ¿tú crees que tiene un impacto relevante en los costos, en las soluciones que obtendrías? Si no se puede, obviamente no se puede. Hay que desocuparlo y continuar. ¿Me explico? Bueno, el proyecto estudiado desde la parte de la administración y está relacionado con un proceso de movimiento de carga al interior de las instalaciones del cliente. Entonces, si yo necesito subir un RTI vacío, significa que yo tengo que mover mi carga allí, desocupar un espacio, acomodar, y esa operación retrasaría la operación en los clientes. Obviamente, si los camiones fueran compartimentados, pues yo creo que sería muy interesante el poder hacer la actividad de manera simultánea.
pero hay unos costos en hacer los camiones compartimentados. Claro. Sí, y el tema de la Una contaminación pregunta. cruzada es complicada. Vale, vale. Sí, Gracias, por Julio. favor. Tenemos una pregunta, Lucio Álvarez. Si quieres la puedo preguntar o te leo la pregunta. ¿Tiene el Tiene el micrófono micrófono apagado? desactivado. ¿Ahí sí? Ahí, adelante. Sí, ahora te escuchamos. Dale. Perfecto. Ya, hola, antes que todo, muchas gracias por la presentación, está muy bonita, muy enriquecedora. Mira, te comento, yo tengo una empresa de vehículos eléctricos que estamos desarrollando en Chile y ahora estoy dando el paso a hacer vehículos autónomos, ¿ya? En realidad se llaman vehículos automatizados porque no se mandan solos, dependen de un algoritmo. En este caso, uno podría justamente generar... integrar la data que tú nos estás entregando con el proceso de gestión de estos vehículos autónomos. Yo lo estoy pensando directamente en el sistema logístico de distribución de medicamentos, ¿ya? También se podría hacer, bueno, justamente para facilitar la trazabilidad no solo de estos medicamentos, sino que de exámenes de laboratorio y una serie de cosas. Entonces uno podría eventualmente integrar este sistema logístico en la entrega de medicamentos y también retiro de exámenes en vehículos autónomos que están constantemente cambiando rutas, ¿correcto? ¿Qué problema podrías visualizar ahí como para ir mejorando esta propuesta? Bueno, yo creo que aquí el tema de la contaminación cruzada permanece, ¿no? Es decir, yo no podría llevar medicamentos cuando estoy recogiendo muestras que posiblemente son de tipo orgánico y que pueden contaminar mi carga. Entonces, Claro. necesariamente pensaría yo que el vehículo debería estar absolutamente vacío. El tema de que sea automatizado o autónomo, yo creo que dependería su programación del algoritmo que lo genere, independiente de si es piloteado por un ser humano o por un algoritmo. Yo creo que yo no le vería mucha diferencia. ¿Sí? El tema es la posibilidad y eso sí es interesante, que es hacer el reruteo en tiempo real, que básicamente aparece una urgencia, una prioridad y uno podría reprogramar la ruta de los vehículos, por ejemplo, para ir a recoger una muestra que fuera urgente. Pero viene el tema pues de la contaminación cruzada y entonces hay una restricción allí que complejiza eso. Si la decisión es, si tengo el vehículo con un producto que estoy entregando, ¿qué hago si debo recoger una muestra urgente? ¿Qué es lo mejor? ¿Que se regrese, enviar otro vehículo? No sé, es complicada. Ok. Pero te Me parece felicito súper. por tu empresa y muchos éxitos. Es muy Gracias. interesante. Suena interesante el desafío, sobre todo ahora, ¿cierto? Que con el confinamiento estamos obligados, ¿cierto?, a generar soluciones innovadoras como la que tú planteas y, Lucio. Gracias. Bien, si es que hay alguna otra pregunta por ahí, estamos bien pasaditos en el tiempo. Esta es la última oportunidad. Ok. Bien. Entonces nos quedamos en eso. Le agradezco a toda la audiencia por haber asistido. Recuerden, estos seminarios quedan disponibles en internet, en nuestro canal de YouTube, Ingeniería Industrial UCN. Muchas gracias, Julio. Cualquier consulta también nos pueden hacer a industrial@ucn.cl. Cualquier cosa o duda que quieran tener o ideas innovadoras que les gustaría explorar, ¿cierto? Nosotros estamos abiertos a poder conversar. Muchas gracias, Julio. Y con esto quedamos todos liberados. Bien. Adiós a todos.
Ok, muchas gracias a todos, un saludo y bueno, la verdad ha sido un placer muy grande haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia y bueno, en la primer diapositiva de mi presentación está el correo, por si alguien quiere contactarme o algo, pues con el mayor de los gustos. Bueno, un feliz Excelente. almuerzo a todos. Igual. Gracias. Gracias. Luego. Adiós.